Hola, mi nombre es Iris Fajardo, estudio en la Universidad Metropolitana. Actualmente estoy cursando la materia Traducción Audiovisual dictada por Federico Quevedo y hoy voy a estar respondiendo 11 preguntitas respecto a esta materia. Así que empecemos. Como primera pregunta tenemos que establecer dos diferencias entre la traducción tradicional y la traducción audiovisual. La primera diferencia es que la traducción tradicional parte de un texto escrito a otro, mientras que en la traducción audiovisual parte de un texto oral o escrito a uno oral. Ahora, como segunda diferencia tenemos que en la traducción tradicional la longitud es prácticamente igual al texto original, mientras que en la traducción audiovisual la traducción es muchísimo más resumida para poder cumplir con el límite que ya está establecido. Ok, pregunta número 2. ¿Cuáles son los dos tipos de traducción audiovisual? Primero, tenemos la subtitulación, el cual es ese anexo de escritos que está en la parte inferior central de un material audiovisual, es decir, un video, una película, una serie, etc. Siempre tomando en cuenta que el audio y el texto tienen que estar sincronizados. También tenemos el doblaje, que esto es el reemplazo de las voces originales por voces de la lengua meta. Y por supuesto, esto es un procedimiento oral. Pregunta número 3. ¿Qué es temporizar? Bueno, este es un proceso en el que el usuario tiene que indicar tanto el tiempo de entrada como de salida de los subtítulos para cumplir correctamente con la subtitulación. Pregunta número 4. ¿Qué es segmentar? Pues este es otro proceso por el cual se dividen los enunciados en unidades más pequeñas. Estos deben seguir el patrón ABA y no pueden exceder de los 32 caracteres por línea. Adicionalmente, se deben respetar siempre las estructuras de las frases y no romper la armonía. Ok, pregunta número 5. Aquí nos dicen que tenemos que relacionar los términos localismos, venezolanismos y español neutro, al igual que también decir su importancia en la traducción audiovisual. Entonces, tenemos que los localismos son los términos, palabras, expresiones o frases particulares de alguna región y por supuesto esto depende del país. Por ejemplo, si tenemos el país Ecuador, ellos tienen palabras como chapa, que significa policía, garuar, que significa llovizna, y mucha, que significa beso. Ok, cuando hablamos de localismos nos referimos también a términos, palabras, expresiones que son particulares y súper características de Venezuela, por lo cual nos identifica. Y pues claro, teóricamente son únicamente utilizadas por nosotros los venezolanos. Como ejemplo, tengo pana, el cual es un sinónimo de amigo, compañero, compinche, y también pasapalo, el cual se refiere a un bocado pequeño. Ahora, tenemos el español neutro. Este nace de las productoras cinematográficas de México y fue creado con el propósito de conseguir un mejor entendimiento entre los países hispanohablantes. Este se utiliza cuando se hacen doblajes, principalmente. Ahora, entre los ejemplos tenemos que al traducir se utiliza la segunda persona plural ustedes en vez de decir vosotros. Y también es normal escuchar los términos como platicar en vez de conversar. Ahora, ¿cómo podemos relacionar estos términos? Pues ya sabemos que al momento de hablar de localismo nos referimos a términos que se utilizan dentro de una región. Entonces, por ejemplo, los localismos que se utilizan en México se llaman mexicanismos. Los localismos que se utilizan en Argentina son argentinismos. Los que se utilizan en Colombia, colombianismos. Y para relacionar nuestro segundo término, tenemos que los localismos que se utilizan en Venezuela son venezolanismos. Entonces, en una traducción audiovisual se emplea un localismo o venezolanismo, es porque va dirigido especialmente a ese público en específico. Y su importancia radica que la traducción va a tener como ese sentir nacional, por lo que de otro modo se utilizaría el español neutro, que es básicamente el español estándar, el cual busca que todos puedan entender. Y es importante usarlo ya que es más fácil de comprenderlo. Ahora vamos con la pregunta número 6. Tenemos que escoger 4 vicios del lenguaje
y explicarlos brevemente. Entonces, primero, elegí el barbarismo, el cual consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos que son totalmente impropios. Por ejemplo, a veces se dice madrastra, cuando en realidad lo correcto es decir madrastra. También murciégalo, que se escucha muchísimo, y lo correcto sería decir murciélago. Ahora, impropiedad, que este es el empleo de palabras con significado distinto al que tienen. Tenemos, me conseguí con Valeria en el mercado. Esto está incorrecto. Se debería decir, me encontré a Valeria en el mercado. Ok, también tenemos, para llegar a casa de Valeria, tengo que atravesar el puente. Eso de atravesar el puente no existe, sería cruzar el puente. Ahora, vulgarismo. Es una palabra, una frase que está utilizada incorrectamente. Por ejemplo, tenemos línea, que en realidad debería ser línea. Pasear, que debería ser pasear. Y pacá, que debería ser para acá. Y finalmente tenemos el pleasmo, que es la repetición innecesaria de palabras que tienen un mismo significado, por lo que es redundante. Por ejemplo, una persona humana o una librería de libros. Pregunta número 4. Ahorita tenemos que definir los términos calco y préstamo. Tenemos que el calco es una clase de préstamo del cual se toma prestado de la lengua extranjera y se traducen literalmente los elementos. Tenemos, por ejemplo, Nueva Orleans y béisbol. Ahora, el préstamo lingüístico. Esta es una palabra o un morfema de un idioma que fue tomado prestado con una muy pequeña adaptación del otro idioma. Tenemos, por ejemplo, lo que es armada y guitarra. Pregunta número 8. En este caso, tenemos que identificar los errores que hay en las siguientes oraciones. En la primera tenemos, me comí 6 toblerones. En este caso, pues, toblerones se refiere a una marca comercial y no puede ser pluralizada, por lo que lo correcto sería decir, me comí 6 toblerones. Gané 4 premios Grammy. Considero que esta está correcta, ya que Grammy no se está colocando en cursiva, no se está pluralizando, no está entre comillas, etc. Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscars. Pues los nombres de los eventos no se pluralizan al traducirse al español, por lo que debería ser premios Oscar. Múnich, según las reglas del español, debería estar acentuado en la U. Al igual que Manchester, según las reglas del español, debería estar acentuada en la A. Ahora, 100 años de soledad. Se coloca la mayúscula en la primera palabra del título, ya que se trata de una obra literaria, pero en las siguientes se coloca minúscula, cuando estamos hablando de español. Entonces, años y soledad debería estar en minúscula. Ahora tenemos The Notebook. Considero que está correcta, ya que en inglés se colocan en mayúscula todas las palabras, excepto las conjunciones y los artículos, y solamente se van a colocar las mayúsculas a un artículo o conjunción si es la primera palabra, que en este caso sería the. En inglés los días de la semana y los meses se escriben en minúscula. Pues en inglés los días y los meses se escriben es en mayúscula, no en minúscula. Pero si no vamos literalmente a lo que es la oración, está incorrecta la palabra inglés, ya que en español se debería colocar con mayúscula porque se trata de un idioma. Ahora, en inglés los idiomas se escriben en mayúscula. Bueno, en esta oración la palabra inglés corresponde a un idioma, entonces debería estar en mayúscula, como ya les expliqué en el caso anterior. Y finalmente tenemos Christmas se escribe en minúscula. Pues sí, el día festivo, los días festivos se escriben en minúscula y en este caso, tomando en cuenta que es la frase literal, pues Christmas debería estar en minúscula, pero en este caso está comenzando una oración, por lo que está en mayúscula. Pregunta número 9. Ahorita tenemos que identificar en cuáles casos se utilizan las redondas o las cursivas. Entonces, la número 1 tenemos los letreros en los subtítulos. Estas deberían estar en redonda y mayúscula. Las voces provenientes de radios, teléfonos, televisores, autoparlantes, etc., estas siempre deben estar en cursiva. Las palabras extranjeras de uso frecuente en español, como spy, whisky, tienen que estar en redonda.
Champs-Élysées, Empire State, estas deben estar en redonda. Grammy, Oscar, en redonda. Y los parlantes de un personaje en off, cursiva. Vamos ahora con la pregunta número 10 y voy a nombrar 4 normas ortotipográficas que me han interesado más y pues de las cuales he aprendido más. Tenemos los prefijos, que en español se escribe la palabra completa pegada con el prefijo. Por ejemplo, autodidacta. Tenemos que auto es el prefijo y didacta la palabra, pero igual se escribe en corrido. En el caso de inglés sí se escriben separados en algunos casos. Por ejemplo, coproducer. Tenemos el co, que es el prefix, el prefijo. Tenemos el guión que lo separa y producer. La segunda norma que me gustó mucho fueron los falsos amigos, que son aquellas palabras que tienden a confundirse por su pronunciación o escritura que es tan similar en ambas lenguas, tanto en la materna como en la extranjera. Entonces tenemos, por ejemplo, embarrassed, que suena a embarazada, pero en realidad significa avergonzada. Y también tenemos la palabra rope, que suena a ropa, pero significa cuerda. La número 3, quiero nombrar lo que es el uso de las cursivas y las redondas. En el caso de las redondas, se va a utilizar para una subtitulación, una película, una serie, todo lo que es la subtitulación principal. Todas aquellas palabras extranjeras de uso frecuente en español, como lo que es pizza, sándwich, pepperoni, que ya es una palabra normal para nosotros en el español. Todo lo que es el nombre de los animales, medios de transporte, marcas, y también lo que son los premios y condecoraciones, nombres de edificios, entre otros. Ahora, en cursiva se van a escribir todas aquellas palabras extranjeras de uso no extendido, es decir, que tienen poco uso. Por ejemplo, backstage, stop, flashback, esas se escriben en cursiva. También todas esas voces que vengan de radio, de televisores, de fantasmas, animales. Todos los que son los pensamientos, voces distorsionadas y canciones. Y finalmente los narradores o los comentaristas off. Finalmente, la última norma ortotipográfica que tengo son las marcas comerciales. Estos son todos los nombres o las marcas comerciales, modelos industriales, equipos, etc. No se colocan en cursiva, no se traducen, tampoco se pluralizan, etc. Como por ejemplo la palabra Oreo, la galleta que es famosa en Estados Unidos. Si uno dice me voy a comer 3 Oreos, eso está incorrecto. Lo correcto sería me voy a comer 3 Oreos. Y finalmente llegamos a la última pregunta, la cual es, a mi parecer, ¿qué ha sido de mayor interés de lo que hemos trabajado? Bueno, yo creo que las prácticas de laboratorio de subtitulaje es lo que más me ha llamado la atención, ya que es la primera vez que de verdad nos enfocamos en la rama de la traducción, en la parte práctica. Entonces, me gusta mucho lo que es esta área de la traducción y tengo muchas expectativas para lo que va a ser el doblaje.